Evangelio no es nada más y nada menos diciéndole a usted que todos somos ¿qué? La ley del pecado y la muerte, todos somos ¿qué? Mortales. Pecadores. Y como somos pecadores, ¿qué merecemos? La muerte. Y por eso están los cementerios. Y entonces está la muerte espiritual, está la muerte física y está la muerte eterna, que la Biblia la llama la muerte segunda. Dice, el fuego eterno preparado para el diablo y sus... Ahora, cuando Dios pensó en hacer el infierno, no pensó en sus criaturas, pensó en Satanás, en sus ángeles. El problema va a estar que ahorita que el hombre cae en pecado, que desobedece a Dios, se aparta de Dios. Entonces Dios no puede hacer otra cosa. Si ellos quieren ir detrás de Satanás y hacer las cosas de Satanás y no creerle a Dios, ¿qué puede hacer Dios? El infierno no está preparado para las personas, pero ahí van a ir las personas. ¿Por qué? Porque deciden seguir a Satanás. Y usted lo va a ver más adelante. ¿Cómo es este asunto de decisión? Entonces está la muerte, ¿qué? Espiritual. Es mi separación con un Dios. Está la muerte física, que es la muerte del cuerpo. Y está la muerte espiritual, que es después de que Dios me juzga a mí y me encuentra culpable, me echa al lago de fuego. Entonces tenemos que ahí estaba una serpiente astuta. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y estaban ambos, Adán y Eva, ¿estaban qué? ¿Cómo estaban? Desnudos. Y aquí no solo habla de la desnudez de que no tenían ropa, aquí está hablando de la desnudez. No tenían máscaras, no eran hipócritas, eran limpios de corazón, eran limpios de mente, eran totalmente, no había perversidad en su mente. Habla de gente que no tiene nada que esconder. Porque a través, yo no sé si usted cuando entra al banco y carga así camisas sueltas, ¿qué es lo primero que hace el policía? Lo va a palpar. Porque muchas veces detrás de la ropa se esconde. Y nosotros hacemos esas mismas cosas también. Y mira lo que dice acá, estaban ambos desnudos. ¿Y qué dice? Adán y su mujer. Y no se avergonzaban. Estaban desnudos, no se avergonzaban que Dios los viera, no se avergonzaban ellos mismos, no se avergonzaban del otro, vivían tranquilos, vivían relajados. ¿Qué sucede en este proceso, entonces, donde ellos tienen que tomar una decisión? Entonces aparece la serpiente y empieza a hablar con Eva y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso es verdad? ¿Qué dijo Dios? De todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿qué dice Satanás? De todo árbol no pueden comer. Eso es una mentira. Porque Satanás funciona a base de mentiras. Y entonces dice Dios, dice Satanás, no moriréis. No van a morir, hombre. Eso que Dios le está diciendo no va a pasar. No pasa. Porque cuando usted habla, por ejemplo, del infierno o habla del juicio de Dios, Satanás se le acerca y dice, no, eso no pasa. Eso no pasa. Mentiras. ¿Cómo Dios, siendo un Dios de amor, te va a mandar al infierno? No puede ser. Y como nosotros no conocemos la Escritura, le creemos al diablo. Y no nos damos cuenta que son mentiras que Satanás pone en nuestra mente. Y entonces dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día de que de él comieres, ese momento, en ese momento que ustedes coman, en el momento que ustedes coman, no antes ni después, sino en el momento que ustedes coman, ¿qué va a pasar? Serán abiertos vuestros y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y déjeme decirle, Dios sabe el bien y el mal, pero el mal no lo conoce por experiencia, lo conoce de manera teórica. Pero el hombre, cuando le hace caso al diablo, conoce el mal. Conoce la perversidad que hay dentro de él, la capacidad. Y usted va a ver más adelante dos hermanos que son capaces de matarse uno al otro, porque ahora hay una perversidad en el corazón y la vida de los hombres. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fue abierto su conciencia, fue abierto su corazón rebelde hacia Dios. Y entonces dice, y conocieron que estaban ¿qué? Entonces a la hora de que ellos desobedecen de Dios, los ojos se les abren y ahora reconocen que están ¿qué? Desnudos.
que están desnudos. Entonces cosieron hojas de ¿qué? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, Dios nos dijo que si comíamos de ese árbol, nos íbamos a morir. Y lo primero que se dan cuenta es que están ¿qué? Desnudos. Ahora, ellos tenían un camino. El camino de ellos era escoger, ir a buscar a Dios y decirle: Señor, perdóname. Nos equivocamos. Pero en vez de eso, ¿qué hacen? Ellos quieren solucionar el problema. Y entonces, ¿qué hacen? Se van a coser unas delantales para taparse su desnudez. Porque entonces tenían vergüenza de ellos mismos y tenían vergüenza de ellos. Y entonces hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba al aire del día, porque Dios bajaba a platicar con ellos. Y ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Mire, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Ahora, ¿cuál es la tendencia del ser humano cuando se le empieza a hablar de Dios? Dicen: no, yo quiero saber más. No, me escondo. Yo me escondo y busco un árbol. Mi árbol puede llamarse, por ejemplo, religión. Yo me escondo detrás de una religión con tal de no escuchar lo que Dios tiene que decir. Me puedo esconder a través de una necesidad. Me puedo esconder a través de una profesión. Me puedo esconder de cualquier manera con tal de no enfrentarme con Dios, porque todos nosotros sabemos que somos impuros y que no podemos ver y estar en la presencia de un Dios santo. Y entonces dice acá: se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre: ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera, es que Dios quería tocar la conciencia de Adán, como para decirle: ¿qué hiciste, Adán? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? ¿Tuve qué? Miedo. Ahora, ¿qué no existía antes de que ellos desobedecieran? El miedo. Viene consecuencia del pecado, de la desobediencia de Adán y de Eva. Viene entonces el miedo. ¿Y miedo de qué? Porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. ¿Y qué pasó? ¿Y no platicaban al aire del día? ¿Y no descendía Dios todos los días por la tarde a platicar con ellos? ¿Y ahora no están? ¿Ahora están escondidos? Y Dios sabe que algo ha pasado. Algo pasó en la relación entre ellos, porque ahora ellos murieron espiritualmente. No pueden tener la misma comunión con Dios. Están muertos en su espíritu. No tienen espiritualidad dentro de ellos. Por eso es que ellos se esconden de Dios. Ahora, este Dios de la Biblia es un Dios santo, un Dios que no acepta el pecado. Dice: antes de su transgresión o de su desobediencia, Adán y Eva eran conscientes de Dios y no se avergonzaban. Estaban conscientes de quién era Dios, la santidad de Dios, pero no les daba vergüenza. Y entonces sigue diciendo: pero después eran conscientes de sí mismos y se sentían ¿qué? Inmundos y merecedores de Dios. Y entonces viene el conflicto. Viene el conflicto con el cual lidiamos nosotros. ¿Y el conflicto de qué se trata entonces? La palabra del Señor. Dice Juan, capítulo 3, versículo 19, son palabras de Jesús. Dice: amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, si usted tiene buenas obras, o usted está haciendo lo correcto, usted quiere que lo vea. Pero si usted está haciendo lo incorrecto, entonces dice: amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y entonces esto es importante para que nosotros entendamos cómo es este proceso de Dios en este asunto de la historia. Lo que tenemos acá, entonces, estaban separados de Dios. Y Dios es la fuente de la vida. Aquí tratamos de poner un dibujo para que usted se dé cuenta. De este lado está totalmente seco y de aquel lado hay prosperidad. Cuando Dios está, hay vida, hay gozo. Cuando Dios está, hay esperanza. Pero de este lado no sabemos nada, todo es incierto, ¿verdad? Adán era la cabeza de la raza humana. Su pecado afectaría a todos sus descendientes. Entonces, ¿quién pecó? Adán. Ahora, todos sus hijos, después de Adán,
todas sus generaciones después de Adán hasta llegar a usted y a mí, todos cargamos con un pecado, el pecado de Adán. Entonces todos nacimos siendo ¿qué? Pecadores. No hay quien nazca en este mundo sin que no nazca con este problema del pecado, porque Adán pecó y era el representante de nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice entonces en Romanos capítulo 5 versículo 12: el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora usted y yo sabemos quién es este hombre. ¿Se llama quién? Adán. Y por el pecado, la muerte. Entonces, antes de que Adán y Eva pecaran, ¿existía la muerte? Pero él les dijo: si ustedes comen, ciertamente ¿qué? Morirán. Y no lo tomaron en serio. Y murieron. Y se separaron de Dios. Y entonces dice: por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a quién. ¿A quién pasó la muerte? A todos los que vienen de descendencia de Adán. Y todos los que estamos en este mundo, a excepción que usted sea de Marte, de Júpiter o de algún lugar de aquí de la galaxia, usted tiene el problema de Adán. ¿Cuál es el problema? El pecado. El pecado. Y entonces dice acá: todos los hombres pecaron. Por cuanto todos los hombres ¿qué? ¿Quiénes han pecado? ¿Quiénes han pecado? Todos. Aquí no hay excepción. Todos hemos pecado. Todos nacimos con un problema. El problema del pecado. Por el pecado de Adán, que se nos imputa a nosotros, los seres humanos. Ahora, yo le pregunto a usted: ¿es normal que el nacimiento de un niño produzca tanto dolor? ¿Es normal? No. Cuando viene la maldición de Dios, le dice a la mujer: y tú darás a luz a tus hijos con dolor. Quiere decir que antes de esto, ¿cómo iba a tener a sus hijos? Sin dolor. Porque existe el dolor. Entonces, cuando la mujer está dando a luz, a consecuencia de la maldición. Y entonces dice acá: ¿es normal que una rosa fragante tenga espinos agudas, esas espinas que quiere uno cortar la rosa y no se puede? No. La maldición dice: cardos y espinos te vendrán. Antes de que el hombre pecara, no existían las espinas. Y sigue diciendo: ¿es normal que los seres creados a imagen de Dios mueran y vayan a un juicio? No. En el plan de Dios no existía esto. En el plan de Dios no existía que los hombres fueran entonces a un lugar de tormento. Pero por el pecado vino la muerte. Ahora, a esto se le llama el protoevangelio, o el evangelio que Dios da desde el momento que el hombre ha caído en pecado. Génesis capítulo 3 es donde Adán y Eva pecan, pero en el versículo 15 Dios da la solución al problema. Y dice entonces el versículo: y pondré enemistad. ¿Qué es estar enemistado? ¿Peleado? ¿Enojado? ¿No somos amigos? ¿No queremos ni vernos? Ahora dice: pondré enemistad, dice Dios, entre ti, hablando de Satanás, y la mujer. Porque desde este momento, en Génesis capítulo 3, que el hombre cae en pecado, desde este momento Dios le está diciendo que el Salvador va a venir a través de ¿qué? De una mujer, sin necesidad de varón. Desde ahí nos lo está diciendo. Y va a poner enemistad entre ti, dice la serpiente, o Satanás, y la mujer. En este caso sabemos que es la Virgen María. Y la mujer, entre tu simiente. Ahora, ¿qué es una simiente? Descendientes. Yo tengo mi simiente, está Sofi, está Prisi, esos son mi simiente. Y cuando ellos tengan sus hijos, van a ser parte de mi simiente. Entonces, cuando dice el Señor: voy a poner enemistad entre tu simiente y su simiente, ¿qué está diciendo Dios? Nos está diciendo desde el principio que el hombre cae en pecado, que hay dos clases de personas en la vida: los que pertenecen a la simiente de Dios y los que no pertenecen a la simiente de Dios. Dos clases de personas. Ya, pues usted, ¿no? Y entonces dice acá: entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, que ahora sabemos que es Jesucristo, que vamos a celebrar la Navidad el próximo mes, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora yo le pregunto,
¿Cuál herida es de muerte? ¿Que le den un batazo a usted en la cabeza o que le den a usted un golpe en la espinilla? ¿Qué lo mata? Entonces dice, la simiente de la mujer te va a dar en la cabeza, diablo, le dice. Te va a matar. Tú lo vas a herir, pero no va a ser una herida de muerte. Eso es lo que está diciendo acá la profecía que Dios pudo hacer desde el momento que el hombre cae en pecado. Empieza a decir la manera, la forma. ¿Cómo fue este asunto entonces? Adán y Eva tuvieron sus hijos. Ahora, los hijos de Adán, ¿a quién se parecían? ¿A Dios o a él? ¿Por qué? Por su naturaleza, porque él cayó en pecado. Ahora, ¿qué puede transmitirle a sus hijos? El pecado que él hizo. Entonces tiene dos hijos. Adán tiene a Caín y Abel. Y dijo Dios, y Jehová Dios dice, hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Si usted termina ahí, lee, hizo unas túnicas y los vistió. Pero para que usted entienda de qué se trata la Biblia, aquí está el asunto. Para que ellos fueran cubiertos, tuvo que morir un animalito que no tenía la culpa. Un inocente tuvo que morir. Porque ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? Que el que peca, muere. Alguien tiene que morir por el pecado, dice Dios. Y entonces aquí, por el pecado de Adán y de Eva, ¿quién muere? Mueren los animales en los cuales Dios tiene que matar para vestirlos. La sangre derramada de esos animalitos simboliza lo que es necesario para limpiar el pecado del hombre. ¿Qué se necesita entonces para limpiar el pecado de la persona? Se necesita sangre. Y el animalito tenía que tener cierta característica. Tenía que ser un animalito sin defecto. Sin defecto. Entonces este animalito derramaba su sangre, dice, y las pieles simbolizaban lo que era necesario para cubrir la vergüenza del hombre. Esta ropa que usted se pone hoy, que usted dice, bueno, voy a chilerear con mi ropa. Lo que usted está haciendo es tapando su vergüenza. No es nada más y nada menos. Dice, es que esto sí me queda bonito. Sí, lo que está haciendo es tapar su vergüenza. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Para que ellos salieran de donde salieron del huerto, salieron a través de cubiertos por la sangre de los corderos inocentes y cubiertos de pieles de los animales. Tristemente tuvieron que morir esos dos animalitos inocentes por causa del pecado de Adán y de Eva, por la ley que Dios había estipulado en Génesis capítulo 3. Ahora, estos animalitos solamente eran un sustituto temporal. Entonces yo hacía un pecado, cometía un pecado, traía sangre derramada, Dios me perdonaba, pero volvía a pecar, tenía que traer otro cordero, y eso era de nunca acabar. Era la forma en que usted puede ver el Antiguo Testamento y de esto trata. Nosotros necesitamos entonces un sustituto permanente. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que sea permanente? Que la sangre de alguien permanentemente me limpie del pecado. Entonces ellos fueron expulsados. Miren, envió Dios a Adán y Eva fuera del huerto, porque ese huerto era perfecto. Lo que maldijo Dios fue la tierra, no el huerto. Su pecado los separó de Dios. Ahora esta tierra era una tierra que les causaría problemas, porque ellos tenían que comer. El mandato es coman, pero ahora Dios le dice, con el sudor en tu frente vas a tener que comer. Ahora te va a costar. Antes solo tenían que salir, cortar y comer. Ahora no. Ahora vas a tener que trabajar. Y la tierra está en contra tuya, porque la tierra está maldita por Dios. Nuestros primeros padres entonces tenían un problema grave. Ahora los expulsaron del huerto del Edén y viven ahora en una tierra maldita. Ellos dos tuvieron dos hijos, que allá veíamos hace un momento. Este es Caín y este es Abel. Estos tuvieron profesiones diferentes. Caín fue labrador de la tierra y Abel fue criador de ovejas. Ahora Caín se acercó a Dios a su manera. Él trajo papayitas, trajo mangos, trajo uvas,
para presentarle a Dios. Pero Abel, su hermano, Abel se acercó a Dios por la fe en el camino, buscando el camino indicado de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Para acercarse a Dios, ¿cuál es el camino que han aprendido ellos por lo que le pasó a sus papás? ¿Sangre qué? Derramada. ¿De un qué? Inocente. Entonces dice la escritura, miren, Abel respetó la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué presentó? Un cordero. Caín no. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel traía sangre, Caín no. Porque Caín es el típico hombre que quiere acercarse a Dios a su forma. Y déjeme decirle una mala noticia, solo hay una forma. Solo hay una forma. Y dice Dios, a través de sangre derramada, tú vas a tener que llegar a mí. Sin sangre derramada, y eso lo dice el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, sin sangre derramada no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Sin la sangre. Y va a haber un versículo que habla la razón de por qué Dios deja la sangre en el ser humano. Y entonces, después de todo esto, viene un tiempo donde el hombre lo saca de continuo el mal, dice, de continuo solamente el mal. Entonces dice Dios, bueno, vamos a acabar con todos. Vamos a acabar con todos. Y solamente escoge a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Entran al arca y por año y medio, vagando en el barco por todos lados. Todo el mundo se muere. Todo el mundo. Ahora, ¿qué hace Noé cuando termina y hay tierra seca? Y edificó altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció ¿qué? Ofreció sangre. ¿Por qué Noé al salir lo primero que hace es un altar? Y en el altar ¿qué hace? Derrama sangre de animales inocentes. Porque él entiende el concepto de la ley del pecado y de la muerte. Él entiende que para que Dios perdone el pecado debe de haber sangre derramada. Después de eso, pasa la historia y Dios llama a Abraham. Y Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe en la promesa de Dios y eso le consideró Dios como una persona sin culpa y lo declaró entonces justificado. Y entonces la promesa está aquí: haré de ti, de Abraham, una nación grande. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel el día de hoy es que está por todos lados. Es una nación grande. Y serán benditas en ti todas las familias de ¿dónde? Todas las familias de ¿dónde? Entonces, ¿qué quiere Dios con su familia? ¿Dios quiere qué? ¿Dios quiere qué? Bendecir. Dios quiere bendecir su familia. Y para eso estructuró un plan. Y va a usar a Abraham para enseñarnos cómo sigue pensando Dios igual a través de la Escritura. Entonces Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Quitémosle por favor. Vas a tener un hijo. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. 75 años. Su esposa no tenía tampoco 15 años. Tanto así que dice la Escritura que había cesado en ella lo de la mujer. Ya no menstruaba. Eso quiere decir que había pasado ¿qué? Su menopausia. Y Dios le da la promesa y dice, vas a tener hijos. Bueno, si Dios dice, vamos a esperar el hijo. Ahora, desde el momento que Dios le hace la promesa, Abraham tiene 75 años. Cuando su esposa queda embarazada, él tiene 100 años. 100 años tiene Abraham. Esperó 25 años la promesa de Dios. Y entonces cuando nace su hijo, Isaac, ya está adolescente, Dios se le acerca otra vez a Abraham y le dice, dame a tu hijo. Ofrécemelo en sacrificio. Dame a tu hijo. Sangre derramada una vez más, ¿verdad? Ahora, ¿qué le haría a usted si Dios se le aparece una noche y le dice, bueno, sacrifícame a tu hijo? ¿Estás seguro? Dice que se levantó temprano, agarró al niño y se fueron. Y
Y entonces el niño va en el camino y se pregunta, porque él constantemente veía a su papá hacer sacrificios y hay algo que no encaja. ¿Qué es lo que no encaja? Dice, Padre mío, le dice Isaac. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Él no le quería decir, eres tú. El holocausto eres tú. Que Dios va a hacer algo, dice. Y siguieron caminando. Y llegaron a un monte, el monte Moria. Y ahí le dijo Dios, ahí en ese monte. Ahora, Dios salva al hijo de Abraham. Cuando está a punto de matarlo, dice la Escritura, que Dios le habla desde el cielo y dice, Abraham, sé que tú me amas. Así que ahí hay un cordero metido entre el zarzal. Ese usa para sacrificar. Y tu hijo queda libre. Entonces dice que Abraham respondió y Abraham llamó el nombre de aquel lugar que dice Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será ¿qué? Provisto. Ahora, ¿dónde está la profecía de Abraham? En el tiempo verbal que él usa. Miren lo que dice. Y llamó el nombre de aquel lugar Jehová ¿qué? ¿Cuándo? En el futuro. No está diciendo Jehová proveyó. No, él dice Jehová proveerá, porque él entiende el concepto de lo que Dios está haciendo con él. Que hay alguien que va a venir como cordero, que hay alguien que va a venir a dar su sangre, que hay alguien que va a morir por los pecados de las personas. Él entiende esa profecía y dice, Dios se va a proveer. Porque acuérdense que en Abraham quieren ser benditas todas las familias de la tierra. Y entonces dice, se proveerá de cordero en el monte Moria. Más adelante, el monte Moria, donde está por sacrificar a su hijo, ahí se construye el templo de Salomón, en el mismo monte Moria donde iban a sacrificar entonces. Ahora, Jesús no fue al monte Moria, pero fue al monte Calvario. En un monte Dios hizo provisión. Ahora, sigue la historia y llegamos a un personaje que se llama ¿qué? Moisés. ¿Y cuál es el problema acá? Aquí viene una situación donde Dios le entrega al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Estos son el resumen de 613 leyes. El resumen de las 613 leyes está encapsulado en 10 mandamientos. No solamente son los 10, son 613. Y entonces dice acá, el tiempo de Moisés dio 10 mandamientos, Éxodo 20. Y el mismo Moisés declara, maldito. Aquí no hay una bendición, hay una ¿qué? Maldición. Dice, maldito aquel que no confiare, dice, no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas o para practicarlas. Entonces dice Dios, te voy a dar 613 leyes resumidas en 10 mandamientos. Si tú faltas a una de ellas, eres maldito. Pero aquí se complica más. Fíjense pues lo que nos dice Santiago acerca de esto. Santiago nos dice, cualquiera que guarda toda la ley, ¿cuántas leyes son? 613. Pero solo cumplió 612. Solo cumplió 612. Le faltó una. ¿Qué dice Santiago? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en uno, se hace culpable de ¿qué? Todos. Ahora dice usted, me levanto con las ganas de cumplir hoy para que Dios me vea bien, me vea agradable a sus ojos. Y usted comienza con la primera ley, la segunda ley, usted tratando de no caer, ¿verdad? Y cuando usted ya está por llegar, pues, echó a perder todo el día. Mañana otra vez, y otra vez. Y entonces Dios deja la forma para que esto pueda ser un poquito menos fuerte lo que estaba haciendo para el pueblo de Israel. La ley del sacrificio. ¿Qué dice la ley del sacrificio? Solo la ley del sacrificio puede anular la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué sacrificaban los judíos? Ovejas, toros, machos, cabrillos, y lo que derramaban era ¿qué? Su sangre. Entonces volvemos a la misma situación. Mediante el sacrificio de animales sin defecto, Dios castigaba el pecado sin castigar al pecador.
Entonces cuando llegaba usted y ponía sus manos sobre el cordero que estaban degollando, era como que Dios estuviera enjuiciándolo a usted. Pero no lo estaba enjuiciando a usted, estaba enjuiciando al pobre inocente. Y así usted podía ser liberado del pecado. Esa era la manera en que Dios había dispuesto, porque no podían cumplir las leyes, porque nadie es salvo por obra. La gente dice, mire, yo voy a hacer al cielo, yo me voy al cielo porque me voy a portar bien. Lea la Biblia. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia, gracia es algo que yo no merezco. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es que un don, un regalo de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, no por obras. Si es por obras, no es por gracia, y si es por gracia, no es por obras. Y entonces dice, Dios estipuló que fuera a través, continuar haciendo el sacrificio, la sangre derramada, y hicieron todo un sistema para que esto siguiera en el pueblo de Israel. Por la vida de la carne, y este versículo es precioso, porque la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre. ¿Ah? En la sangre. ¿En dónde está la vida de la gente? Por eso cuando usted va al doctor, ¿qué es lo primero que le piden? Exámenes de sangre. ¿Sí? ¿Pero por qué me sacan sangre? Porque ahí está todo el asunto. O usted está bien o usted está mal en su organismo, por su sangre. Y entonces dice Dios esto, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación. La sangre ha dejado Dios para la expiación sobre el altar por vuestra alma, y la misma sangre será expiación de la persona. La palabra expiación es la palabra cubrir. ¿Qué hacía la sangre del animalito? Cubría mi pecado. Entonces yo volvía a pecar, tenía que hacer otro sacrificio, y ¿qué volvía a pasar? Se cubría mi pecado. Miren lo que dice el Nuevo Testamento acerca de esto. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. ¿Qué sí pueden hacer? Cubrirlo. Pero no pueden ¿qué? Quitarlo. Pero sí pueden ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Dios entonces? Cubriendo el pecado para seguir teniendo relación con los que se acercaban a Él. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento trata de esos sacrificios que ustedes están viendo ahí. Miren, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado ¿qué? ¿Qué es gracia? Un favor que no se merece. Has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz. Este será grande y será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Y entonces viene acá María y le dice, ¿cómo va a ser esto? El niño que va a nacer se va a llamar, va a tener como título en su vida, Hijo de Dios. Entonces, démosle ahí. Hijo de Dios. Ese es un título que tiene Jesús. Entonces dice, Mesías se llamaba Jesús, lo cual significa ¿qué? Jehová salva. Eso significa Jesús. Jesús es en el griego. En el hebreo es Josué. Josué y Jesús son el mismo, solo que en diferente idioma. Y los dos significan lo mismo. Si usted tiene un hijo, un nieto, un sobrino, un primo que se llama Josué, ¿cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Jehová salva. Jehová salva. ¿Y Jesús cómo se llamaba? Jehová salva. Era su nombre humano. Y entonces dice, ¿y cuál es su título? Escuchen otra vez lo que dice el ángel Gabriel. El santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Ahora Dios nos está visitando en la persona de su Hijo. Es el Dios con nosotros.
está viviendo con los seres humanos. El Hijo del Hombre entonces revela su humanidad. ¿Por qué se le llama el Hijo del Hombre? Porque habla de la humanidad de Jesús. Miren lo que dice acá. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y vino, dice, para dar su vida. ¿Para dar qué? Su vida en rescate. Nosotros sabemos que su muerte fue cruenta, fue sangrienta. ¿Por qué? Porque se necesitaba sangre derramar. Y entonces dice, nadie tiene mayor amor que este, dice Juan 15:13. Uno que ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? A eso vino. Vino a poner su vida. No vino a que lo sirvieran. Vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Dice entonces, 1 Timoteo 2:5 dice que Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Ahora preste atención a esto. Jesucristo es hombre, pero también Jesucristo es Dios. ¿Es un Dios hombre o un hombre Dios? Entonces, ¿qué puede hacer un Dios? Agarrar a Dios. ¿Y qué puede hacer un hombre? Agarrar al hombre. Un Dios hombre. Como Dios agarra la mano de Dios y como hombre agarra la mano del hombre. Y Él es el único mediador, dice la Escritura, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces viene la historia. Y aconteció que estando allí es entonces el lugar del nacimiento de Jesús. Y esto es interesante. Ellos no vivían en Belén. Ellos vivían en Nazaret. Pero resulta que por aquellas casualidades de la vida, Dios orquestando todo, se le ocurre al que gobernaba hacer un censo. Dice, todos vayan a donde nacieron, ahí vayan a censarse. Y según él era una gran idea de él. No sabe que Dios estaba usando la idea de él para llevar entonces a María a donde tenía que nacer Jesús. Porque la profecía decía que tenía que nacer ¿en dónde? En Belén de Judea. Y si ella se hubiera quedado en Nazaret, la profecía no se cumple. Entonces Jesús es mentiroso. Entonces Jesús no es quien dice ser. Pero como viene el censo, y tenía preparado Dios este viaje, a través de algo que a un hombre supuestamente se le ocurrió, pero Dios fue el que lo hizo. Dice, y aconteció que estando ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en dónde. Cuando yo estaba leyendo eso decía, ¿cómo es posible que Dios preparó, orquestó todo para que ellos viajaran de Nazaret a Belén, pero no pudo preparar un lugar donde nacieran? Yo creo que el lugar estaba preparado, era el lugar indicado. Porque lo que Dios siempre quiere mostrar es su humildad. Aunque Él es el rey, vino a servir. Aunque Él es el rey, vino a dar su vida. Aunque Él es el rey, nació en un pesebre. Si usted pudiera escoger el nacimiento de sus hijos, mire, yo quiero que mis hijos nazcan así y que vayan al mejor sanatorio y que los atienda el mejor doctor. Dios pudo haberlo hecho, pero ¿qué buscó? El pesebre. ¿Y qué es el pesebre? Un lugar donde comen los animalitos. Dios lo preparó de esta manera. Habían pastores en la misma región donde estaban ahí en Belén de Judea que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Porque cada vez que Dios se manifiesta al hombre le da miedo. Gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Qué ha nacido? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente aparecieron con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad. ¿Para quién? Para los hombres. ¿Qué había nacido? El Salvador. Otro nombre con el que se le conoce a Jesús es el Verbo. Verbo. La palabra verbo en el original es palabra, es el logos de Dios, es la palabra de Dios.
Por eso le digo, cuando estamos leyendo, y dijo Dios, entonces usó la palabra, y la palabra es Jesús. Entonces, ¿quién creó? Más adelante en Colosenses capítulo 2, le dice que Dios, Jesús, fue quien creó todas las cosas. Por Él subsisten las cosas, por Jesús. Dios usó su palabra, y su palabra es un verbo, y el verbo es Jesús. Mira lo que dice acá. En el principio era Jesús. Y el verbo era con Jesús, Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Los testigos de Jehová cambian esta pequeña frase, 3 palabritas. Por era, por un Dios. Porque no quieren aceptar que es el único Dios verdadero. Porque ellos niegan la deidad de Jesús. Y entonces dice, era Dios. Y entonces ese es el principio con Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y en Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Jesús. Y aquel verbo, dice el versículo 14, aquel verbo fue hecho ¿qué? ¿De quién está hablando? Cuando habla del verbo, habla de Jesús. Jesús fue hecho ¿qué? Carne. Y aquel verbo fue hecho a carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué hizo Dios? Se humanó. Y vamos a ver la razón. Otro nombre es luz. Dios es luz, la Biblia lo dice. Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Esas son palabras de Jesús. Mateo 17 dice, lo llevó aparte a un monte, llevó a Pedro, a Santiago y a Jacob, y les dice, lo llevó al monte y se transfiguró. Quiere decir que se glorificó, tuvo un cuerpo celestial por un momento en la tierra. Dice, se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Una nube luminosa los cubrió, dice, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. A él oí. Dios es luz. Y dice, yo soy la luz. Y cuando estamos en las tinieblas del pecado, ¿qué necesitamos? Luz. Y cuando necesitamos luz, ¿realmente qué necesitamos? A Jesús en nuestras vidas. Bueno, otro nombre que se le da a Jesús es el Cordero. Juan el Bautista dice esto cuando ve venir a Jesús, porque Juan el Bautista era su primo y se llevaban 6 meses de distancia en edad. Y cuando ve venir a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Para qué dijimos que era expiación? ¿Qué hacía la expiación? Cubría. Pero ¿qué es la declaración que da Juan? ¿Qué va a hacer Jesús? Ya no va a expiar, ahora va a ¿qué? Quitar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Jesús es la única persona que sabía exactamente algunas cosas. Sabía exactamente cuándo iba a morir. Sabía exactamente entonces dónde iba a morir. Sabía entonces exactamente cómo iba a morir. Y sabía exactamente por qué iba a morir. Usted no sabe cuándo va a morir. Por usted fuera nunca. Cuando usted conoce a Dios, lo que más espera es que se lo lleve. De veras. Una de las cosas que usted puede sentir en su corazón cuando conoce a Dios es, Señor, ojalá fuera contigo pronto. Dejaría este cuerpo de pecado y estaría más cerca de ti. Dejaría de pecar. Estaría en tu presencia. Y entonces dice acá, Jesús es el único que sabía cuándo, dónde, cómo y por qué iba a morir. ¿Cuándo iba a morir? Lo sabía exactamente. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Cómo iba a morir? Crucificado. ¿Y por quiénes iba a morir? Por los pecadores. Por los que hemos transgredido la ley de Dios. Lucas 18, 31 y 33 dice, mirad, subamos. Jesús le dice a sus discípulos, subamos a Jerusalén, porque él no vivía en Jerusalén. Él andaba por todas las provincias, pero no vivía en Jerusalén. Viajaba a Jerusalén para algunas fiestas, pero él no vivía en Jerusalén. Entonces dice, subamos. Y se cumplirán, dice, todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Ahora, llegó el tiempo de lo que se dijo de mí, se cumpla. Jesús sabía a qué iba a Jerusalén.
Miren lo que dice acá. Pues será entregado, dicen, a gentiles, que es Pilato, y seré objeto de burla, afrentado, escupido, y después de azotarme, dice, me matarán, pero al tercer día resucitaré. Él sabía que iba a resucitar, y dice, bueno, aquí estoy, porque la herida va a ser en el calcañar, no va a ser en la cabeza. Así que formaron un complot para matarle, no sabiendo que al hacer estaban tratando de cumplir la escritura. Y dijeron, matemos a Jesús, matémoslo, sin saber que era parte de la profecía de Dios. Y entonces dice Dios, despreciado y desechado entre los hombres, llevado al matadero como un cordero. Y ahí tenemos a Jesús, el sacrificio final. ¿Se acuerdan lo que dijo Abraham? Dios proveerá el cordero. La profecía de él, algún día Dios va a mandar un cordero. Dios perdonó al hijo de Abraham mandando otro cordero en vez de su hijo. Pero en Romanos 8:32 dice que Dios no le puso precio a su hijo, no lo escatimó, lo dio, dice, en rescate. Para él no hubo otro sustituto. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Por la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? El que peca, muere. Ahora, la pregunta es, ¿pecó Jesús? No. Entonces, ¿por qué murió? Por nosotros. Entonces, ¿por qué murió? Si el pecado, dice la ley, dice que el que peca muere. Pero él murió. Ahora, ¿por qué él murió? En sustitución nuestra. Él fue a la cruz para que yo no sufriera el castigo de Dios. Al igual que los corderitos taparon la vergüenza de Adán y de Eva y perdonaron ese momento, Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Estando él en la cruz, él dijo varias palabras, pero una de las palabras que él dijo en la cruz es esta: tetelestai. Cuando él está en la cruz, ya es su agonía, él gritó tetelestai. ¿Sabe usted qué significa tetelestai? La palabra en nuestra Biblia aparece consumado es, que en el buen chapín sería cancelado está. ¿Qué está cancelado? La deuda del pecado. ¿Por qué? Porque ahora él ya hizo un sacrificio. Y el libro de Hebreos dice que hizo un solo sacrificio. No tiene que hacerlo 2, ni 3, ni 4, porque su sacrificio es perfecto. Y entonces dice, ¿la deuda está qué? Cancelada. Entonces, ¿de qué se trata esta situación? Es bien sencillo. Yo voy y comparto. Le digo, Milka, yo ya le perdono su deuda. ¿Lo cree? Ay, es que eso no puedo creer que así regalado sea, güey. ¿Está ahí? ¿Está qué? Entonces yo llego con la hermana Alicia. La hermana Alicia, ¿sabe usted que su pecado ya fue perdonado? Y ella me dice, sí. ¿Qué entendió ella? Este asunto es que ya está cancelado. Ahora, si usted quiere vivir en pecado, ese es su problema. Pero Dios ya perdonó el pecado hace 2000 años. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, la deuda está pagada. Ahora ya no van a haber sacrificios. Por eso después de Jesús se derrumba el templo. Por eso después de Jesús en el año 70 se cae el templo. Porque ya no había necesidad de más sacrificios. Porque un solo sacrificio fue la salvación de todo el ser humano. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que la gente no le cree a Dios. No le cree. Jesús gritó, ya pagué la deuda por ti. Pero ahí está la gente queriendo pagar. Es que tengo que hacer buenas obras. Es que tengo que hacer buenas cosas. Me recuerda de aquel muchacho que llegó en una campaña de un predicador. El predicador estaba
era como el predicador del tiempo en ese momento. Y el muchacho hizo lo posible por llegar y llegó tarde. Ya estaban recogiendo las cosas, las sillas y el sonido. Y el muchacho dice, miren, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Nada. ¿Ya viniste tarde? Sí, pero es que la camioneta, el tráfico, y no puede venir a tiempo. ¿Pero qué debo de hacer para ser salvo? ¿Ya viniste tarde? ¿Saben por qué había llegado tarde? Porque lo que se podía hacer por el pecado ya lo hizo Jesús. Usted no debe preguntar, ¿qué debo de hacer? Porque no hay que hacer nada. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Es que usted ya no tiene que ir al infierno. La buena noticia es que usted, ya Jesús le perdonó su pecado. Ahora lo que usted tiene que hacer es creer en su corazón, confiar en su corazón, basar su salvación en ese acto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y acuerde esta palabra, tetelestai. ¿Qué quiere decir qué? Consumado es. La tumba vacía. Un ángel se le apareció y le dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid pues al lugar, ved dónde le pusieron al Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. La tumba vacía. Vaya a preguntar usted dónde está la tumba de Mahoma. Aquí está. ¿Y quién están los huesos de Mahoma? Usted va a preguntar, ¿dónde están todos esos personajes que se dicen ser Dios y están metidos en una tumba? Pero vaya usted a Israel, los mismos judíos que no creen en Dios, eso está vacío. Ahí no hay nadie. Jesús resucitó de entre los muertos. Y Él quiere dar vida. Y Él vive para perdonar los pecados. Y Él murió para hacer posible nuestra salvación y nuestra vida entonces con Dios. Miren, Él tiene las llaves. Miren lo que dice este precioso versículo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Yo soy el primero y el último. En otras palabras, yo soy el comienzo de la historia y el fin de la historia. Yo soy el primero y el último. El que vivo. ¿Estuve qué? Muerto, pero ¿qué? Vivo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y no solamente eso, tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Antes, ¿qué hacía Satanás? Me espantaba con la muerte. Ay, te vas a morir. Ay, no, Dios no lo quiera, que yo me muera. Pero ¿por qué no? Si los que hemos creído en Cristo pasamos a un lugar mejor, ¿por qué no? La muerte no me espanta. Tal vez lo que me espanta es más que va a morir, pero no la muerte. Y entonces dice acá, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Se las quité a Satanás. Vencí. Le di en la cabeza. Como buen mexicano diría, le di en la torre. ¿Ya? La cabeza. Sigamos. Ya vamos a terminar. De ese da testimonio todos los profetas. De Jesús da testimonio todos los profetas. Que todos los que en Él creyeren recibirán ¿qué? ¿Qué recibirán? Perdón de pecados. ¿Pero qué tengo que hacer para recibir perdón de pecados? ¿Qué tengo que hacer? Creer. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Confiar. Depositar. Estar seguro. Y entonces dice, todo aquel que cree recibe el perdón de los pecados por su nombre. En el nombre de Jesucristo, en ningún otro hay salvación. Si usted quiere ser salvo, solamente puede ser salvo por Cristo. Porque no hay otro nombre, dice la Biblia, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos del pecado y de la condenación. Dice en 1 Juan, estas cosas os he escrito a vosotros. ¿A quiénes? Que creéis
Cuando Juan está escribiendo su evangelio, termina al final y dice, todas estas historias, porque son 7 historias principales que él cuenta, dice, todas estas historias se las escribo a ustedes que creen. Y entonces, ¿qué sigue diciendo? Creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis ¿qué? Para que sepáis ¿qué? Para que sepáis ¿qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Cuando uno habla de eso con seguridad con la gente, dice, usted es muy presumido. Usted no sabe si Dios lo va a perdonar o no. ¿Cómo que no? La Biblia me dice que yo puedo tener ¿qué? Certeza. Para que yo sepa, para que yo tenga la confianza de que sé que el día que muera estaré en la presencia de Dios y no, bueno, a ver qué hace Dios conmigo. No, yo sé dónde voy a estar. Y no es por mí, es por Él que murió. Y yo acepto su pecado, su perdón, en la cruz, su sangre derramada a mi pecado. Es sencillo. Dice Juan, yo les escribo a ustedes para que sepan que tienen vida eterna. ¿Puede una persona saber que tiene vida eterna? Sí. ¿Dónde está? En la Biblia. ¿Quién lo dijo? Dios. Y Dios no miente ni se arrepiente. Lo dijo, lo va a cumplir. ¿Qué tengo que hacer? Creer, depositar, confiar entonces en Dios. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. No dice tendrá, tal vez, probablemente. ¿Qué dice? Tiene. Ahora, aquí usted puede ver 3 verbos, 3 tiempos de verbo. Por ejemplo, dice acá, tiene, en el presente, que tengo hoy, vida eterna. Y no vendrá, en el futuro, ¿a dónde? A la condenación. Pues ha pasado, en el pasado, de muerte a vida. Estoy cubierto, pasado, presente y futuro, por Cristo. Por eso yo puedo entrar al cielo. No porque soy buena gente ni porque soy buena persona, sino porque creí en la palabra de Jesús, que digo, consumado está. Yo ya no voy a luchar por agradar a Dios portándome bien. Me voy a portar bien, ¿por qué? Porque estoy agradecido por Él. Porque Él me salvó, aunque yo no lo merecía. De esa manera me salvó Dios. Isaías 53. Ahora, todo lo que está en anaranjado es nuestro. Todo lo que está en amarillo es de Dios. Mire pues. Ciertamente Él, hablando de Jesús, llevó ¿qué? Nuestras enfermedades. ¿De quiénes eran las enfermedades? Nuestras. Y sufrió nuestros dolores. ¿De quiénes eran los dolores? Nuestros. Y nosotros le tuvimos por herido, Dios, y abatido. Mas Él herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Molido ¿por qué? Por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero el versículo 6 dice, todos nosotros. ¿Quién es todos nosotros? ¿Quién es todos nosotros? Todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Dónde está el pecado acá? El vivir alejado de Dios, el vivir sin Dios, vivir a su manera, vivir a su forma. Todos nosotros nos hemos descarriado. En algún momento yo anduve fuera de Dios. En algún momento yo anduve sin comunión con Dios. En algún momento yo tuve que llegar y reconocer que era pecador, pero que Jesucristo dijo que mis pecados habían sido perdonados. Yo lo creo en mi corazón y mi vida ha sido transformada. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Ve? Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, dice, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿De quiénes eran los pecados? ¿Y quién los llevó? El que no había pecado. Dice entonces este pasaje de la Escritura en 1 Corintios. Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿de quién eran los pecados? Nuestros. Cristo murió por mis pecados. ¿Y fue conforme qué? La Escritura. No fue una invención de Dios. Es un plan que yo traté de que usted lo viera desde el principio hasta el fin. ¿Y que fue qué? Sepultado y resucitado conforme qué? La Escritura. ¿Qué había dicho acerca de Jesús la Escritura? Que iba a morir. La Escritura había dicho que Cristo iba a ser sepultado. La Escritura había dicho que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Cristo está vivo.
Es el único que ha resucitado de entre los muertos para no volver a morir jamás. Ahora, ¿qué piensas acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Salvador. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué crees acerca de su muerte, su sepultura, su resurrección? ¿Qué crees acerca de eso? Que fue conforme a la Escritura y fue para nosotros. Y número 3, ¿cómo afecta su historia, tu historia? ¿Cómo afecta la historia de Dios, mi historia? El día que yo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, mi historia cambió. De un pecador a un hijo de Dios restaurado. Yo sé que es el día que muero, ya sé a dónde voy, porque no voy por mis méritos, voy porque Él murió por mí en la cruz y perdonó mis pecados, pasados, presentes y futuros. Yo quiero presentarle a usted este cuadro. Este cuadro, si usted ve acá, lo hace C.S. Lewis. ¿Quién es C.S. Lewis? ¿Usted ha visto la serie de Narnia? Es este pastor que escribe esta serie. Él es un pastor evangélico y él saca este cuadro que me fascina a mí, la manera de pensar de C.S. Lewis. Y dice: Jesús dijo ser Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Jesús dijo ser Dios. Él lo dijo. Lo dijeron los demás y Jesús lo aceptó. Y él mismo lo dijo que él era Dios. Aceptó adoración. Ahora, si él dice que es Dios, hay dos posibilidades. Una posibilidad, que su aseveración sea falsa, y la otra posibilidad es que su aseveración sea verdadera. Si su aseveración es falsa, hay dos posibilidades. Una es que él sabía que lo que estaba diciendo era mentira. Entonces, él montó un drama para engañar a todos. Por lo que fue un mentiroso, fue un demonio, fue un hipócrita. En conclusión, si Jesús sabía, él fue un necio. Murió por algo que él sabía que era mentira. Ahora, la otra aseveración, si es falsa y él no sabía,